Tengan sus Biblias bien abiertas, por favor, para que miremos algunos de estos textos. Mateo presenta a Jesús como un maestro, lo presenta como un maestro, y si ustedes miran varias veces va a repetir esta frase. Se admiraban de él porque enseñaba, pero enseñaba con autoridad, y pareciera estar todo el tiempo contrastando Mateo a Jesús con los líderes judíos, con los escribas y con los maestros de la ley. Una y otra vez vamos a encontrar esa frase y ese contraste entre Jesús como un maestro que enseña con autoridad y, eh, y los maestros de la ley que no solamente parecen estar siendo desacreditados por lo que Jesús dice, porque continuamente los está criticando, sino que también quedan a veces en ridículo. Los maestros de la ley vienen y le hacen preguntas a Jesús con las que creen que lo van a corchar o con las que creen que lo van a meter en un problema. Él les da una respuesta y ellos quedan en silencio y parece que no pueden seguir con esta dinámica de pregunta y respuesta. Todo el libro de Mateo, todo el Evangelio está dividido por 5 grandes discursos. Ustedes tienen aquí los 5 grandes discursos y ustedes ya los tienen en su material y han notado cuáles son los discursos. Es muy posible que estos 5 grandes discursos sean una forma literaria que Mateo está utilizando para no solamente presentar a Jesús como el nuevo legislador, como un nuevo Moisés, haciendo referencia a los cinco grandes libros de Moisés, Pentateuco, que es lo que estudiamos el semestre pasado, sino que incluso Mateo lo esté presentando, o sea, esté yendo un paso más allá, no esté presentándolo solo como el nuevo Moisés, sino como el cumplimiento de la ley, en algún sentido esté presentándolo como la encarnación de la Torá, la encarnación del Pentateuco. ¿Sí, sí me hago entender? Ujú. Y en parte esto lo digo pensando en lo que Mateo 5:17 afirma. ¿Quién lo lee? No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Hay muchas interpretaciones posibles para este texto y muchos han lidiado con esto, sobre todo después de la reforma que genera cierta división entre la idea de ley y evangelio. La interpretación es después de Lutero, después de la reforma protestante, genera cierta división y por eso hace difícil la interpretación de textos como estos, pero no vamos a meternos allí. Lo que quiero plantear es posible que en esto y en muchas de esas indicaciones que Mateo está dejando todo el tiempo de Jesús como el cumplimiento de esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, lo que el profeta había dicho. Esta frasecita de Jesús, no piensen que he venido a abrogar, sino a darle cumplimiento. Y, eh, y otras cosas como los 5 grandes discursos, conectándolo con los 5 grandes libros de la ley, estas frases de enseñaba como alguien que tiene autoridad. Es posible que todo esto esté allí para apuntarnos a nosotros, a Jesús, no únicamente como un nuevo legislador, como un gran maestro, sino como la ley misma encarnada, como la palabra, la Torá encarnada. ¿Es claro el punto? ¿Hay alguna inquietud allí? Muy bien. Si miramos cada uno de los cinco discursos, vamos a notar que son discursos que están tanto revelando algo de la identidad de Jesús como Mesías, como indicando algo acerca de nosotros como discípulos. eh, Estamos ya conectando un poquito el tema de la cristología de Mateo con la
identidad de nosotros como discípulos. ¿Qué estamos llamados a hacer nosotros como discípulos? Si ustedes notan, Mateo va a tener un contraste continuo entre la multitud y los discípulos. Una y otra vez va a aparecer la palabrita la multitud, en griego ojlos, los muchos, y los discípulos, los matetes en griego, los que están aprendiendo, personas a las que Jesús llama. Y es muy interesante, el domingo pasado mencionábamos algo, es muy interesante notar el tipo de personas a las que Jesús está llamando. Jesús continuamente está llamando personas que eh, con- son contrarias a la expectativa del tipo de personas que uno esperaría que un Mesías, más si es perdón, que un maestro, que un rabí, más si es el Mesías, llame. Y esto va muy de la mano con lo que veíamos al principio. ¿Se acuerdan con qué abre Mateo el libro? La genealogía. Con una Genial. genealogía. Y en esa genealogía resalta a quiénes. A los antepasados del Mesías. Ok, y hay cuatro momentos al menos en donde se rompe el ritmo de la lectura. ¿De acuerdo? Sí, donde se presentan mujeres. Muy bien. Pues algo que es interesante y que ustedes pueden notar en una lectura cuidadosa de Mateo es que esta diferencia entre la multitud eh, y los discípulos está, está allí constantemente y está presentándonos una diferencia radical entre los conceptos que nosotros como seres humanos y que el concepto del primer siglo se tiene de esto es estos son los que deberían ser los discípulos de un rabí y estos son los que él llama y a los que él acepta como discípulos suyos. O sea, es un contraste continuo entre los que se supone que son muy importantes en el mundo presente, que son muy importantes para los rabís, para los escribas, para los fariseos, los primeros puestos, las personas que uno dice, estos son los que cualquier rabí quisiera que sigan, y las personas a las que Mateo presenta como los que están siguiendo a Jesús. Vamos a hacer una dinámica sencilla. Yo voy a invitarlos a que nos dividamos estos 5 discursos y cada uno, dependiendo del discurso que le corresponda, va a tratar de identificar alguna ideita muy puntual de qué nos manda hacer Jesús a la luz o sea, cuál es el llamado del discipulado, quién es un discípulo, qué implica ser discípulo de Jesús a la luz de este discurso. Les voy a dividir los textos y les vuelvo a explicar qué tenemos que hacer. Sermón del Monte, capítulos del 5 al 7. Ahí voy a poner ahí a mi hermano Mario, y a don René. ¿Listo? Ustedes dos, Sermón del Monte. Discurso misional. Eh, eso es, eso es Mateo 10. Mi hermana Claudia. Discurso misional. Bueno, yo lo puse así, el discurso del reino, algunos lo llaman el reino en parábolas, es Mateo 13. Raquel, te voy a poner ese a ti. Ok. Eh, Muy bien. El discipulado, los últimos y los primeros, son 3 capítulos, entonces voy a ponerle el capítulo 18 a Doña Esther, capítulo 19 de Doña Luz, capítulo 20, eh, hermano Alfonso. Discurso escatológico, es bastantico. Usted está sola hoy, Pastora Esperanza, ¿cierto? ¿No está el pastor por ahí? No ha terminado el culto de oración aquí, Ok, entonces yo me salí. pues bueno, le va a tocar a usted solita hoy con todo eso. Pero estoy con mi hijo. Ah, No, no lo veo por ahí. trampa, trampa. Muy bien. Bueno,
Sí, voy a ponerla a usted en ese y ahorita si mi papá se une por ahí le pide ayuda porque son 3 capítulos, pero mm, préstele, yo creo que por cuestión de tiempo enfóquese sobre todo en el 25. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Darle una leidita y tratar de identificar todo lo que ustedes encuentren que tenga que ver con qué significa ser discípulo, qué implica ser discípulo de Jesús. ¿Listo? Voy a parar de grabar por un momentico. Vale la pena que tomen nota también de lo que sus compañeros han identificado. Sermón del Monte, hermano Mario y hermano René. ¿Quién es un discípulo de Jesús a la luz del Sermón del Monte? Bueno, pues yo veo que sobre todo en estos 3 capítulos se habla del carácter del discípulo, de un discípulo que es humilde, por lo cual es digno de recibir bendición. Ahí pues enmarca todas las bienaventuranzas que hay allí, que luego habla de ser sal y luz, es decir, reflejar a Jesús. Habla de un discípulo que es justo, que hace el bien, que es hombre de oración, por ahí iba. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Don René, ¿tiene algo más así de lo poquito que haya alcanzado ahí en ese momentico? Sí, pues yo noté ahí que el Señor está enseñando cosas muy valiosas como no matar, no adulterar, el adulterio, eh, el matrimonio y no jurar en vano y andar de acuerdo sembrando la semilla y hacer bien para agradar al Señor, más o menos, Ok, rápidamente. vamos, muy bien, muchas gracias, don René. Vamos después a volver un poquito más al Sermón del Monte. Como les digo, siempre es una introducción porque cada libro eh, implicará años y años poder estudiar y disfrutarlo más a profundidad, pero ahorita volvemos para decir algunas cositas importantes. Hermana Claudia, usted tenía el discurso misional, ¿cierto? Sí, señor. Cuénteme. Pues usted dijo identificar lo que implica ser discípulo, ¿no? Sí, señora. Ah, así, pues, en forma general, puse obedecer instrucciones, Ok. predicar el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca, Mm, hacer el bien, mm. resistir a Satanás, dar gratuitamente lo que se nos ha dado, no ser apegados a cosas terrenales, ser de bendición, compartir la paz que tenemos, ser astutos y sencillos, ser el conducto del Espíritu Santo, estar preparados para ser rechazados, ser como el Maestro, hablar, proclamar y no temer. Muy bien. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Un muy buen resumen. ¿Ustedes han notado algo interesante en lo que pasa entre capítulo 9 y capítulo 10? Vayan conmigo a capítulo 9, versículo del 35 en adelante. ¿Qué está pasando allí? El Señor reconoce la necesidad de discípulos o de siervos. Siervos, sí. Hay una petición, dice Jesús, o sea, es un pasaje precioso, llora viendo a las ovejas dispersas, eso trae a su memoria inmediatamente algún texto del Antiguo Testamento. Ujú. Jesús llorando eh, por las ovejas descarriadas que trae a la memoria.
quizás los 40 años que estuvieron caminando el pueblo de Israel por el desierto. Ok, ok. Vamos a dejarlo dentro de 8 días no estamos, ¿verdad? No me dejen olvidar que al final hay un anuncio especial. Eh, no, entonces no vamos a dejarlo para dentro de 8 días. Pero piensen en lo que el profeta Ezequiel ha profetizado cuando habla en Ezequiel 34 de los pastores y de él mismo como pastor. Vamos a dejarlo ahí porque más adelante, cuando estemos en Juan, vamos a profundizar un poquito más en el tema. El punto es, si hay muchas cosas que está trayendo que está trayendo a la mente Mateo cuando presenta a Jesús llorando por, eh, por las ovejas perdidas. Pero, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Versículo 37. Que oren al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies. Muy bien, oren al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Y por qué creen ustedes que inmediatamente abre con lo que continúa en capítulo 10? Con Jesús enviando a sus discípulos. Mm. Hay una conexión directa entre la necesidad de la sociedad en general, la necesidad de pastores, de obreros, la oración y el envío. El discipulado no es como a veces lo vemos simplemente una serie de, de lecciones que aprendemos encerrados en un edificio. El discipulado tiene mucho que ver con el estar participando activamente de la misión y hay una conexión aquí directa. Oren al Señor e inmediatamente, bueno, hay una respuesta. Y hoy quiero pedirles el favor a ustedes de que oren al Señor por obreros. Y ya saben lo que sigue, ¿cierto? Eh, Oren al Señor, de verdad. Estamos muy necesitados de obreros, de personas que quieran dedicarse tiempo completo a servirle al Señor. Ustedes no sé si han visto las noticias, en todas partes hay necesidad, pero obviamente nosotros que estamos acá podemos decir de la necesidad que hay acá. Están llegando migrantes por montones y hay una necesidad en todas las áreas de una misión como la que plantea. La hermana Claudia ahorita mencionaba varios puntos muy importantes. Jesús no les manda simplemente a predicar, a predicar verbalmente el Evangelio. Jesús manda a sus discípulos y les da autoridad para echar fuera demonios, para traer sanidad, no solamente espiritual, sino integral. Muy bien. Excelente. Revisen cuando puedan ese capítulo. Es un capítulo bastante interesante. Raquel, tú tenías capítulo 13 que es el discurso del reino, las parábolas del reino. Así es. ¿Quién es un discípulo de Jesús a la luz de Mateo 13? Bueno, pues en este pasaje se condensan las 7 parábolas que representan un aspecto diferente del reino de Dios, cada una. Está, por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza, de el sembrador que salió a sembrar. Entonces, para resumir, lo tomo así. Un discípulo de Jesús es alguien a quien le es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Porque a pesar de ser un tema tan álgido, cuando los seguidores, cuando las multitudes escucharon que él empezó a hablar del reino de Dios, eh, pues esperaban otro tipo de discurso poco más político. Y el Señor siguió utilizando parábolas y ellos se quedaron sin entender la mayoría, pero después deja claro que a los discípulos él les explicó. O sea, un discípulo de Jesús es alguien a quien es dado conocer los misterios del reino de Dios que Jesús siguió explicando a través de parábolas o comparaciones. Muy bien, muy bien. Algo que llama la atención de esta primera parábola, que es bastante conocida, la parábola de la tierra, de la buena, el buen terreno, la buena tierra, es que eh, uno está muy acostumbrado en el evangelicalismo popular a escuchar la idea de una vez salvo, siempre salvo. Ustedes simplemente hagan una oración de fe y ya
ya pare de contar, no hay nada más que hacer. Pero una y otra vez ustedes se van a encontrar con esta idea en el Nuevo Testamento y sobre todo en las palabras de Jesús de la perseverancia. Noten en esta parábola que hay diferentes cosas, o sea, el Evangelio, la semilla del reino llegó a personas, pero hubo diferentes cosas que ahogaron esa semilla, que impidieron que esa semilla diera fruto. Y volviendo nuevamente al Sermón del Monte, ustedes van a encontrar en el capítulo 7 del Sermón del Monte una idea que contrasta mucho con nuestra no es nuestro anhelo de que las cosas sean tan fáciles como una oración mágica y listo, ya tenemos un pasaporte que nos da entrada al reino. Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Jesús dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo dice, pues Mateo pone en palabras de Jesús esta idea de las dos puertas y ahí en esta idea no es simplemente entren por la puerta, sino la idea del camino y esto está conectando, no sé si se acuerdan de un texto bastante conocido en Deuteronomio 30, eh, donde dice, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, escojan la vida o sea, no está la idea de simplemente una cosa que tienes que hacer y para de contar. Hay más bien la idea de un proceso. Y esto no nos gusta a nosotros mucho verlo porque nos parece un poco más fácil la idea de haz una oración de fe y para de contar. O sea, pero si ustedes encuentran el Nuevo Testamento, está lleno de, eh, de, de algo que nos invita a pensar eh, en el reino de los cielos como algo diferente. Hay una parábola también que me encanta dentro de este capítulo 13, que es la del tesoro escondido. ¿La recuerdan? Y o sea, es en algún sentido la idea de un verdadero discípulo es alguien que ha encontrado en el reino lo que, lo que es suficiente para venderlo todo y dejarlo todo. Es una idea muy gráfica de alguien que dice encontré un tesoro escondido. Piénsenlo, o sea, si ustedes dicen, no sé, desenterré algo en esta casa, no era mía, pero encontré que hay un tesoro, yo hago lo que sea, yo vendo todo porque sé que hay en eso que está ahí yo, yo tengo, o sea, si tengo ese tesoro, lo voy a tener todo, no importa, o sea, si tengo que vender mi carro, mi casa, todo lo que tenga, porque ahí lo tengo todo. Y esa es la idea que Mateo presenta, es la idea de el evangelio, el reino, como un tesoro por el que vale la pena perderlo todo. Muy bien, tenemos que ir avanzando. Esto es una pasadita para para dejarlos antojados de más, para que ustedes sigan profundizando. Pablo. Exacto. Cuarto discurso, cuarto gran discurso de Jesús, el discurso de los pequeños y los grandes. Este es otro de los discursos preciosos. Normalmente ese discurso lo ven solamente como si fuera el capítulo 18, pero yo he incluido más y ahorita les cuento por qué. ¿Quién tenía el 18? Mi hermana Esther, ¿cierto? Sí, ser discípulo es ser como un niño, limpio, sano, inocente, para, para, para recibirlo a él. Perder para ganar. Como, ¿no? Cuando habla de perder el ojo, mejor perder un ojo o una mano, ¿no? Que entrar al reino de Dios. Ganar ganar, ganar personas como, por ejemplo, las ovejas perdidas, cuando habla de las ovejas perdidas, entonces ganar personas, porque la oveja perdida refleja que son las personas que no conocen a Jesús y buscarlas o encontrarlas y ganarlas, ¿no? Ser compasivo con los demás, perdonar, ser justo,
Muy bien, muy bien. Espero que estén aprovechando de apuntar todo lo que los compañeros han identificado. Les están ayudando con la tarea. Muy bien, doña Luz, doña Esther, ahora doña Luz. Usted tenía el capítulo 19, ¿cierto? Pastor, yo me equivoqué y también estudié el 18, pero pues Ok, diga, tranquila, diga. de lo del 10, lo que yo, ¿verdad, pastor? Perdón. No, La tranquila. importancia en el reino de los cielos, que implica ser discípulo. Padre, tratarán, ay, para ustedes, a menos que ellos lo perdonen de corazón a un hermano. Debemos ser como niños para presentarnos en el cielo. Si tu mano te hace pecar, córtalo y arrójalo al infierno. Es mejor entrar tuerto que con los dos ojos arrojados al infierno. Y la enseñanza que debemos dar del evangelio a las demás personas. Muy bien, doña Luz, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Alfonsito, usted tenía el 20, ¿cierto? Sí, Pastor Juan David. El capítulo 20 nos habla una parábola acerca de un padre de familia que sale por la mañana a contratar obreros. Y allí, pues, yo resumo que la misión para nosotros como sus discípulos es que la tarea tiene que ser constante, como nos dice el 28 de Mateo, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser un trabajo de manera constante. El contratar aquí, en esta parábola, para mí es el predicar las buenas nuevas del reino de Jesús, sabiendo, sabiendo también que durante esa gran comisión vamos a encontrar diferentes dificultades. Nos narra acerca de la madre de los hijos de Zebedeo, quienes le piden a Jesús que en el reino sus dos hijos ocupen un lugar preeminente en, en el reino. Y entonces allí para nosotros, concluyo que el interés de nosotros no debe ser tener lugares de privilegio en el reino, sino esforzarnos por alcanzar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Y tenemos también en el ministerio de Jesús dos ciegos que se dan cuenta que Jesús va pasando y ellos lo llaman como el Hijo de David para que haga un milagro en ellos. Y como algunas personas critican a estos dos ciegos por el llamado que le hacen a Jesús, y considero allí que nosotros como discípulos de Jesús debemos evitar el convertirnos en jueces porque Jesús tiene misericordia de quien tiene misericordia y de quienes en él confían. Muy bien, muy bien. Algo que me llama la atención de esta sección y que me parece una sección sumamente importante eh, para entendernos a nosotros como iglesia. De hecho, el próximo mes eh, vamos a estar trabajando en esta sección un poquito, en los sermones de los domingos. Hemos llamado esa, esa serie La Iglesia, el Reino de los Pequeños. Les decía que normalmente algunos solamente toman el capítulo 18 como el cuarto gran discurso de Jesús. Tiene mucho sentido porque ustedes notan que en el capítulo 19 pareciera ser como que cambia la cosa. Uno siempre está buscando cuando quiere identificar dónde empieza y dónde termina una sección literaria, uno está buscando marcadores literarios. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes leen el capítulo 8, versículo 1, dice, después de haber dicho estas cosas, ¿cierto? Algo así. Eh, y en el capítulo, ustedes van a notar ideitas así como habiendo bajado de la ladera o después de haber dicho esto. Y lo mismo pasa aquí en el capítulo 19. Sin embargo, hay un tema que es recurrente en estos tres capítulos. Noten conmigo. ¿Qué es la pregunta que abre el capítulo 18? ¿Cuál es la pregunta?
Como se nos está acabando el tiempo, pueden hacer Yo en el rápido. reino de los cielos. Más ¿Quién importante. es el mayor? Muy bien. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y noten que a continuación todo lo que Jesús va a estar diciendo pareciera estar respondiendo esa pregunta, no solo en el capítulo 18, sino en lo que viene a continuación. El capítulo 18 es evidente. Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Trae Niño. un niño y lo pone en medio de ellos. Después de eso, versículo 6, ¿de qué habla? No hacerlo pecar, ¿no sé? No hacer pecar a un pequeño. Pequeño. Muy bien. Y después de esto viene todo este discurso del perdón, eh, que también eh, pone a la persona, o sea, el pequeño en algún sentido es el que ha ofendido al otro, y el que está como que tiene la sartén por el mango, decimos en Colombia. Hoy es la primera vez que todos somos de Colombia. No Entre tengo que Colombia. explicar ningún dicho. Sí, Eh, son como, como el cielo, ¿no? Como el ay, ese cuando Dios dice ay, ¿no? Del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente, ¿no? Inevitable es que sucedan, pero ay, el que hace pecar a los demás. Muy bien, Hacer piedra de tropiezo, ¿no? muy bien. Entonces, noten el mismo tema. La pregunta es, ¿quién es el más grande? Jesús presenta a un niño, después habla de quien fue ofendido, como alguien pequeño que necesita el perdón. Y después, capítulo 19, que ya empieza con el camino hacia Jerusalén, que es como el último viaje de Jesús, empieza hablando de quién. El divorcio. Viene capítulo 19, versículo 3, viene un fariseo y le hace una pregunta, y hay un tema, ahí está el tema del divorcio. Después del tema del divorcio, de los algunas, niños, antes de los niños hay otro grupito de personas ahí. mujeres, Bueno, las mujeres están dentro del tema del divorcio. Hay uno que no dividen normalmente muy, muy bien las Biblias. Bueno, no está mal eunucos, dividido. Jesús Los habla eunucos, de celibato. los eunucos, muy bien, que tiene que ver con el celibato, pero los eunucos después sí, los niños, los niños, y después la historia, Y joven, del aconsejar a joven un rico. rico. la historia del joven rico. Muy bien. Entonces, si ustedes notan, aquí hay cuatro, cuatro poblaciones que son bien interesantes. La población de las mujeres, ya vamos a mencionar un poquito más de esto. Los niños, bueno, los eunucos, los niños y los ricos y los pobres. Todas las cuatro historias o las cuatro poblaciones están enmarcadas en mi opinión, dentro del mismo tema de quién es el grande y quién es el pequeño en el reino de los cielos. Y para mí esto es muy claro por la forma en la que termina el capítulo 19, cómo termina el capítulo 19. Muchos serán primeros, muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Muy, muy bien. Y esa misma frase se encuentra otra vez En el 2016. en el 2016. Muy bien. Y una frase muy parecida a esa se encuentra otra vez en ¿Dónde? En el 2016, se 27, encuentra casi igualito. Y en el 20 27. 2027. Muy bien, muy bien. Todas estas frases están utilizando el mismo lenguaje, las mismas palabritas con las que abrió el capítulo 18, primeros y últimos. Está dentro del mismo lenguaje. Y
Estas cuatro poblaciones presentadas en Mateo 19 son cuatro poblaciones que en el mundo del primer siglo son bastante desatendidas. Las mujeres, recuerden ustedes que las mujeres en el mundo del primer siglo, sobre todo en el mundo judío del primer siglo, no son para nada la mujer empoderada del día de hoy, no, son mujeres que tienden a ser una segunda clase de ciudadanos, no son personas, no son mujeres con derecho y aunque no podemos profundizar mucho en este tema, el tema del divorcio para las mujeres es algo muy sensible porque Deuteronomio 24:1, que ha marcado la posibilidad del divorcio, dice que hay hay unas causas posibles por las que se le permite al hombre darle carta de divorcio. En el mundo del primer siglo habían diferentes escuelas de interpretación y dentro de esas escuelas de interpretación se hacían las preguntas acerca de cómo entender estas leyes. Por ejemplo, en este caso de Deuteronomio 24:1, habían leyes que permitían que el esposo se divorciara de su esposa por razones súper superficiales. Algunos dicen que incluso si la esposa dejaba quemar un alimento, si simplemente no le gustaba, la podía echar. Entonces, la mayoría de posiciones que he leído más serias al respecto presentan esto más que como una idea de una imposibilidad de que el hombre se separe de su mujer, más como una forma en la que Jesús está protegiendo a la mujer de quedar viuda o de quedar separada, porque si ella es divorciada, ella no tiene la posibilidad de trabajar. Ella necesita depender de un hombre para trabajar. Es vista ahora por los hombres judíos como alguien que no es digno de un matrimonio. Entonces, ahí está la población de mujeres y que hay por montones en el mundo del primer siglo, mujeres eh, abandonadas por sus esposos, mujeres que no tienen por qué ser divorciadas, pero en medio de la dureza del corazón, que es algo que Jesús resuelta ahí, eh, ahí están este grupo. Los eunucos. Los eunucos, Jesús los presenta como algunos de ellos son hechos así por el reino de Dios y dice, no todo el mundo es capaz de serlo, no todo el mundo es capaz de esto. En el mundo judío, los hijos representan bendición. Tener un hijo es bendición. Ustedes pueden volver al Antiguo Testamento y mirar todo lo que hay allí de mujeres que no tienen hijos y cómo se sienten. Cuando Jesús está presentando un grupo como los eunucos, que son vistos también como personas a las que son pues, personas que han sido castrados, que han sido imposibilitados de la bendición de tener hijos, y los está presentando no como personas de un nivel inferior, sino como alguien al quien Dios le ha dado un don especial y con el que puede servir de una manera especial, nuevamente está invirtiendo los valores sociales tradicionales en donde hay una persona que es menospreciada por la religión, por la estructura social y está levantándola. Cuando vemos los niños, para nosotros los niños en nuestro mundo donde UNICEF ha hecho un excelente trabajo en algunos sentidos y muchas organizaciones que tienen una influencia cristiana, así no lo reconozcan, han hecho un excelente trabajo en velar por los derechos de los niños. Para nosotros es difícil pensar en un mundo en el que los niños son parte también de la escala social más baja. Pero ese es el mundo del primer siglo. Los niños no son tan importantes como para nosotros. Los niños son ciudadanos de segundo plano, así como las mujeres. Entonces, nuevamente, tenemos una población que es poco importante para los judíos, poco importante para el mundo social. Los niños no pueden trabajar, no pueden generar recursos, no pueden, entonces son poco importantes para el mundo económico. Y Jesús nuevamente está haciendo de los niños el parámetro para la entrada al reino de los cielos. ¿Quién es como un niño? Es quien tiene el reino de los cielos. Y cuarta población, los pobres. Jesús le dice al joven rico, que es rico, pero no solamente es rico, también no se me pausó la cámara.
Justo. Es piadoso, es alguien que ha guardado los mandamientos desde niño. El judaísmo, y ustedes vamos a verlo en unos pocos días cuando estemos tocando el tema del dinero en Lucas. El judaísmo, eh, o algunas ramas del judaísmo, han visto por lo menos en el mundo del primer siglo, las riquezas como parte de la bendición de Dios para alguien que ha cumplido la ley, para alguien que ha obedecido la ley. Es posible que el joven rico sea uno de esos que se siente afortunado por tener dinero, pero también porque siente que esto es la bendición de Dios porque ha cumplido la ley. Noten la sorpresa de los discípulos cuando Jesús le dice, es difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Los discípulos no dicen, ah, claro, eso es lo normal. No, los discípulos dicen, entonces, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Y nuevamente, lo que Jesús le pide al joven rico es, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No es vende todo lo que tienes y da tu diezmo o divídelo en diferentes iglesias. Es vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, nuevamente. Y lo que todo el tiempo va a estar haciendo Jesús en este discurso, una y otra vez, está resumido en lo que ya veíamos como la conclusión de Mateo 19, que está ahí una y otra vez. Es una inversión de valores. Los valores de este mundo presentan en el mundo del primer siglo al hombre piadoso que puede tener muchos hijos, que tiene dinero, como el que es digno de seguir a Jesús, como el que es un verdadero discípulo, como el que podría ser el prototipo de con quienes Dios quiere armar su reino, el que ha guardado la ley desde niño, que tiene muchas posesiones, que es próspero aún teniendo muchos hijos, que es un hombre que no es alguien que tiene algún defecto físico, sino que tiene todo perfecto, ve bien, camina bien, oye bien. Ese es el prototipo perfecto de con quienes Dios quiere hacer su reino. Y lo que Jesús está haciendo es invertir los valores y decir, los últimos serán los primeros. Y todo eso lo lleva hasta la cúspide de la montaña, que está en una doble presentación. La cúspide está tanto en lo que él mismo va a hacer. Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 19, perdón, Mateo 20, desde el 14 hasta perdón, estoy en otra parte, desde el 24 hasta el 28. La presentación de Jesús nuevamente como uno que en vez de ser primero, vino a ser último. Y esto debe marcar a sus discípulos, es lo que Jesús está diciendo, pero a la vez, ¿cuál es la historia que continúa? Después de estas frases de Jesús, antes de la entrada triunfal. Ujú. ¿Cuál es la historia que continúa? Está después de Ciegos que reciben la vista. La vista. dos ciegos que reciben la vista. ¿Y cómo concluye eso? Mateo 20:34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Enseguida recibieron la vista y le siguieron. El mismo verbo que he utilizado para hablar de los discípulos. ¿Quiénes le siguieron? Los ciegos. ¿Los que tienen imperfecciones físicas? Todo este capítulo está presentando la idea de un reino patas arriba,
un reino que no tiene nada de sentido para un judío tradicionalista que está pensando en lo que siempre ha pensado que debería ser el reino. Esta es la forma en la que debería ser. Los pobres, las mujeres, los eunucos, los niños, los que tienen un defecto físico ahora son los que están siguiendo a Jesús. Y esto debe marcar totalmente nuestra forma de ser discípulos el día de hoy. Hoy, mientras que estamos nosotros aquí en Chicago recibiendo personas que he escuchado varias veces, estas personas que están llegando no son personas de bien, eh, deberíamos cuestionarnos y pensar si este es el momento para hacer la iglesia de los pequeños, no la iglesia de los que se sienten muy moralmente correctos, muy Mm. dignos de recibir eh, lo que viene del Señor. Que finalmente, si vivimos de esa manera, estamos haciendo lo que nos cuenta la parábola allí en capítulo 20 de Jesús. Yo estoy aquí porque yo me lo merezco. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a recibir a otro? ¿Y por qué le vas a pagar lo mismo que a mí si yo estuve trabajando durante tanto tiempo? Es lo que dice el siervo. Yo estuve todo el día. Y la respuesta del Señor es ¿cuál? Yo soy el dueño de esto, ¿no? A mí es el que, o sea, yo soy el que decido qué pagarles. Y vuelve y concluye esa historia, Mateo 20:15, con muchos últimos serán primeros y muchos que se Ujú. creen primeros serán últimos. Estamos dispuestos a hacer una iglesia, a ser el reino de los pequeños. Estamos dispuestos a dejar de pensar en cómo empatizar con el reverendo, con el pastor, con el hombre de, de gran valor y pensar en cómo empatizamos con los que son rechazados por la sociedad, con los que tal vez uno pensaría con esos no son tan valiosos. Estamos dispuestos a seguir a Jesús y a ser discípulos de Jesús con todo lo que implica. Cerremos los ojos y pensemos en esto por un momento. Señor, enséñanos a ser tus discípulos. Enséñanos a ser el reino de los pequeños, a dejar de sentirnos mejores que otros porque hemos pertenecido a una iglesia o asistido a una iglesia porque estudiamos tu palabra. Señor, ayúdanos a repensar nuestro discipulado, a repensar nuestra misión desde tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a abrazar al que lo necesita. Te pido, Señor, que hoy equipes a tu iglesia para vivir de una manera cruciforme, para vivir de una manera que refleje que tú eres el maestro, no los poderosos y grandes hombres de esta época, sino tú, el que no vino a ser servido, sino a servir a muchos. Y te bendigo y te pido que nos permitas a cada uno de nosotros sentir que tal vez somos unos de estos pequeños, lisiados, mujeres, niños maltratados, pobres, discriminados, extranjeros. Ayúdanos a entendernos como parte de estos pequeños, pero ayúdanos también a ver a los pequeños que hay a nuestro alrededor. Y de esta manera ayúdanos a reflejar tu reino en todas las esferas de esta sociedad. Amén. Y amén. 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 Nos quedó Amén y amén. pendiente el discurso escatológico, pero no vamos a tratarlo hasta más adelante. Ustedes pueden ver en sus materiales, ya la pastora Esperanza va a poder desenvolver todo lo que tiene ahí.
Más adelante vamos a trabajar el tema de la muerte, resurrección y esperanza futura, que en cada uno de los evangelios hay una historia que no puede perderse de vista, y es la historia tal vez más, pues, tal vez no, es la historia que marca un antes y un después, es la muerte, la resurrección y la esperanza futura que esto nos plantea. Entonces, cuando hablemos de eso, vamos a poder traer un poquito de esto que pudo ahorita estudiar usted, y los animo a que sigan leyendo los evangelios y a que le sigan prestando atención a todos los detallitos que tal vez a veces uno no estudia. Una cosita, dentro de 8 días no vamos a tener estudio bíblico porque vamos a tener una escuela para padres y va a ser presencial, pero la vamos a transmitir. Va a ser a las 7:30. Los que quieran acompañarnos por YouTube o quieran después ver la grabación, ahí va a estar. Vamos a tener un invitado especial que es colombiano, como todos los que estamos hoy aquí. Se llama Sneider Rojas. Él trabaja mucho con temas de tecnología, depresión, suicidio y otras cosas. Vale la pena, así ustedes no tengan hijos, vale la pena que participen o no tengan hijos tan jóvenes, vale la pena que participen y que inviten a otras personas a participar si conocen personas que estén necesitadas de acompañamiento en su ardua tarea paternal. Que el Señor me los bendiga. Que descansen. Yo les aviso igual dentro de 8 días, les recuerdo para